uno de los índices más dinámicos y, la verdad, más observados del mundo, el Nasdaq. Y vamos a verlo como lo que es, una auténtica montaña rusa tecnológica, llena de subidas que quitan el hipo y, bueno, caídas que también lo hacen. Así que nada, abróchense los cinturones que empezamos. Para que nos hagamos una idea del calibre del que hablamos, vamos a empezar con una cifra. Esto, un 102%. Es lo que llegó a ganar el Nasdaq en 1999, en pleno apogeo de la burbuja de las .com. Una auténtica locura que definió toda una era. Pero claro, como en toda buena montaña rusa, lo que sube de esa manera suele bajar. Y solo en el año 2008, en mitad de la gran recesión, el índice se pegó un batacazo de casi el 42%. Este contraste tan bestia es básicamente la esencia del Nasdaq. Y estas cifras, claro, nos llevan a la pregunta del millón. Con estos altibajos tan salvajes y con el futuro de la tecnología siempre en juego, ¿cómo se puede llegar a entender qué hay detrás de estos números? ¿Cómo se navega algo así? Pues para intentar responder a eso, este es nuestro plan de vuelo. Primero, un vistazo a su historia de subidas y bajadas. Luego, veremos quiénes son los gigantes que lo mueven hoy. Analizaremos las fuerzas externas que influyen, echaremos un ojo a lo que puede venir y al final sacaremos una conclusión estratégica. Venga, pues empezamos por el principio. Para entender el Nasdaq de hoy es que es fundamental conocer su pasado, una historia que está marcadísima por ciclos de euforia y correcciones muy severas. A ver, lo que es realmente interesante aquí es el patrón. Fijaos bien, a cada gran batacazo, como el de las .com o la crisis de 2008, le sigue una recuperación que es increíblemente fuerte. La pandemia, por ejemplo, aceleró la tecnología a lo bestia, y más recientemente, el boom de la inteligencia artificial ha vuelto a disparar el índice a máximos. Por lo tanto, el punto clave es este. La volatilidad no es un fallo del sistema, es, por así decirlo, una característica de fábrica. Su ADN se define por ese binomio que parece inseparable, un riesgo muy alto que históricamente ha venido de la mano de una recompensa también muy alta. Pero ¿quiénes son los protagonistas de esta historia? Vamos a ver qué gigantes mueven el índice hoy en día y le dan esa personalidad tan marcada. El motor del Nasdaq 100 está increíblemente concentrado. O sea, un puñado de empresas como Apple, Microsoft o Nvidia no solo es que dominen el índice, es que su destino es, en gran medida, el destino del propio Nasdaq. Si a ellas les va bien, todo sube, pero como una de ellas tropiece, puede arrastrar a todo el mercado. ¿Y cómo se valora a estos gigantes? Pues una métrica clave es el ratio P/E. Pensemos en ello como si fuera la etiqueta del precio. Un PE alto significa que el mercado no está pagando solo por lo que la empresa vale hoy, sino que está haciendo una apuesta muy fuerte a que va a crecer muchísimo en el futuro. Es una señal de confianza, sí, pero también un riesgo enorme. ¿Y si ese crecimiento al final no llega? Claro que ningún índice opera en el vacío. Así que ahora toca analizar esos factores externos, esas grandes fuerzas de la economía y la política que al final son las que mueven los hilos del Nasdaq. Y aquí tenemos al factor más poderoso de todos, los tipos de interés. Cuando la Reserva Federal mantiene los tipos bajos, el dinero es barato, la inversión fluye a raudales hacia las tecnológicas y sus valoraciones se disparan. Pero cuando los sube, como vimos en 2022, el efecto es justo el contrario y puede provocar caídas muy bruscas. Pero ojo, que no todo es cosa de los tipos de interés. La inflación, las tensiones geopolíticas como la guerra comercial entre Estados Unidos y China o las nuevas regulaciones sobre inteligencia artificial son factores que añaden muchísimas capas de incertidumbre y, por supuesto, de volatilidad al mercado. Con todo este contexto ya sobre la mesa, vamos a mirar hacia adelante. ¿Qué dicen los analistas sobre el futuro del Nasdaq? ¿Qué podemos esperar? Pues a ver, el consenso general de los analistas es de un optimismo moderado. Se espera un crecimiento sólido, de en torno a un 10% para 2025 y algo parecido para los años siguientes. Todo ello con la revolución de la inteligencia artificial como principal motor. Claro. Esto nos deja con una balanza muy clara, ¿no? Por un lado, las oportunidades son enormes. Exposición a la innovación, recuperaciones rápidas. Y por otro, los riesgos son igual de significativos. La volatilidad es extrema, las valoraciones son muy exigentes y hay una dependencia brutal de un puñado de empresas. Y para ponerle un número a esos riesgos, aquí tenemos una previsión de JP Morgan. Estiman una probabilidad de hasta el 40% de que haya una recesión en 2025. Un dato que desde luego nos recuerda que el entorno macroeconómico sigue siendo súper incierto. Y llegamos al final. Después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo podemos resumir toda esta información en una mentalidad estratégica que sea clara?
Pues la clave podría estar en un enfoque de 3 pasos. Primero, reconocer y aceptar su perfil. Es un vehículo de alto crecimiento, pero también de altísima volatilidad. Segundo, estar siempre alerta, vigilando las valoraciones y el entorno. Y tercero, y quizá lo más importante, pensar a largo plazo, centrándose en los líderes y diversificando para aguantar las tormentas. Y cerramos con una pregunta para la reflexión. Teniendo en cuenta esa historia de caídas dramáticas y remontadas épicas, ¿deberíamos ver su volatilidad como un fallo, como un bug del sistema, o más bien como una característica inevitable, casi necesaria del propio progreso tecnológico? La respuesta, la verdad, define cómo vemos el futuro de la innovación.